Bienvenidos todos a la Academia Joven de España. Se abre la sesión pública de este acto de toma de posesión como académico de número de nuestra institución del académico electo don Rodrigo Ledesma Amaro. El profesor don Daniel García González dará lectura del acuerdo de la Junta General de la Academia Joven de España, en virtud del cual se acordó la incorporación de don Rodrigo Ledesma Amaro. En sesión extraordinaria celebrada el día 17 de junio de 2024, la Junta General de la Academia Joven de España acordó elegir y proclamar a don Rodrigo Ledesma Amaro, académico de número electo para el periodo improrrogable de 5 años, una vez cumpla los requisitos formales establecidos en el Reglamento de Régimen Interior de la Academia. En virtud de dicho reglamento, en su toma de posesión formal, el académico de número electo impartirá una conferencia en la que presentará su visión de la Academia Joven de España y los proyectos a desarrollar en la misma durante el periodo de pertenencia activa. Rodrigo Ledesma Amaro es profesor en el Imperial College London, donde lidera un grupo de investigación en ingeniería biomédica y sostenibilidad. Es fundador y el director del Bezos Center for Sustainable Protein, financiado por la Bezos Earth Fund con 30 millones de dólares, y del Microbial Food Hub, financiado por el gobierno británico con 14 millones de libras. Es también cofundador y codirector de la Fungal Science Network of Excellence. Su área de investigación es el uso de microorganismos modificados genéticamente para la conversión de materias primas sostenibles en productos de alto valor añadido, como alimentos, ingredientes de fármacos, materiales o biocombustibles. Rodrigo ha publicado más de 200 artículos y patentes relacionados con la biotecnología. Es editor en múltiples revistas científicas y consultor para varias empresas del sector. Rodrigo estudió biotecnología e ingeniería química en la Universidad de Salamanca. Hizo un máster en biotecnología en la Universidad Autónoma de Madrid y regresó a Salamanca para completar sus estudios de doctorado. Durante los mismos realizó estancias de investigación en Francia, Japón y Suecia. Tras su doctorado, donde obtuvo cum laude con mención internacional y premio a la mejor tesis, llevó a cabo un postdoc en Francia, financiado por la Marie Sklodowska Curie Actions. En 2017 comenzó su carrera como investigador independiente en el Imperial College de Londres. Acto seguido, el académico electo, don Rodrigo Ledesma Amaro, pasará a leer su discurso que lleva por título Ciencia e innovación, herramientas para mejorar la salud humana y del planeta. Antes de comenzar, me gustaría decir que es un honor enorme haber sido seleccionado para ser miembro de la Academia y es una oportunidad de contribuir a la ciencia española, incluso desde el extranjero. Me gustaría agradecer a la Academia y al Comité de Selección por haber seleccionado mi persona y mi trabajo y espero no decepcionar. Me gustaría agradecer también a mis mentores y mentoras y todos los miembros presentes y pasados de mi grupo de investigación, porque son los que permiten que esté hoy aquí. Y con esto voy a pasar a daros una presentación que divido en dos partes. Por un lado, voy a daros un ejemplo de cómo la ciencia, la innovación y la convergencia de estas dos puede mejorar la salud humana y del planeta, que voy a usar como ejemplo también para las acciones que propongo como miembro de la academia. El caso de estudio del que os voy a hablar es uno de los problemas que tenemos con nuestros sistemas alimentarios, que afecta, como he dicho, al planeta y a nuestra salud. El sistema alimentario actual no es sostenible. Un tercio de las emisiones de gases invernaderos de todo nuestro planeta viene de nuestro sistema alimentario y la forma en la que producimos comida. Además de eso, el 50% de, de toda la superficie de la Tierra que es habitable se usa para agricultura y ganadería, y de esa porción de superficie de la Tierra, el 80% se usa no para alimentar personas, sino para alimentar animales. Además de eso, 30% de los alimentos que producimos se desechan. Como he dicho, el sistema alimentario tampoco es muy saludable, especialmente porque las tendencias alimentarias nos llevan a dietas altas en calorías, altas en azúcares, altas en grasas saturadas, bajas en fibras, bajas en micronutrientes. Además de eso, incluso si queremos seguir haciendo alimentos en el modo en que los hacemos, hasta ahora eso no es suficiente. La población humana está creciendo y esperamos llegar a 10 billones de personas en el 2050, pero además los países en desarrollo están demandando más productos cárnicos o que parezcan cárnicos, que son los que más contribuyen al efecto invernadero. Y para mí el mayor problema de todos es que el sistema alimentario no es siempre asequible y tenemos 2,8 billones de personas en el mundo que no pueden acceder a una dieta saludable.
Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo alimentamos al futuro de la humanidad y cómo hacemos alimentos que son sostenibles, saludables, suficientes y asequibles. Y ahí es donde ciencia e innovación tienen algo que decir y donde podemos pensar en el desarrollo de estos futuros alimentos, que también se han llamado proteínas alternativas, y que se diferencian en tres áreas principales. Las proteínas alternativas de origen vegetal y que ya están en supermercados y que todos conocemos, como las leches vegetales o los productos que imitan la carne, pero que están hechos de proteína vegetal. Por otro lado, tenemos la carne cultivada, y esto es cuando crecemos células de animales en un fermentador, del mismo modo que hacemos cerveza, y esas células tienen las propiedades de las células animales, por lo tanto saben igual, tienen la misma textura, los mismos nutrientes, y podemos hacer alimentos como los que veis en las imágenes de la izquierda, que son algunos ejemplos de carne cultivada que he tenido la suerte de probar. Esto todavía está en desarrollo y es muy caro para acceder al mercado, pero tiene un potencial muy grande de hacer los alimentos que la gente quiere consumir. Y por otro lado tenemos alimentos microbianos con los que estamos todos familiarizados, como el salchichón, el embutido, los quesos, la cerveza, pero también los alimentos de fermentación de nueva generación, como es la leche, que producir leche con microorganismos, expresando proteínas de la vaca, o carne, proteínas de la carne hecha con microorganismos. Estas proteínas alternativas se consideran más sostenibles, nutritivos y saludables, contribuyen a la seguridad alimentaria porque no dependen del clima, pero tienen desafíos. El coste es elevado, la calidad no es la que nos gustaría y los consumidores no siempre lo aceptan. Y las soluciones para esto van más allá de un proyecto de investigación concreto o de una rama de investigación concreta y requieren ciencia multidisciplinar, requieren innovación, requieren convergencia de ciencia y sociedad, que son algunas cosas de las que voy a hablar y de las que me gustaría contribuir en la academia. Entonces, paso a la siguiente parte de la presentación, que son 3 ejemplos de acciones que me gustaría emprender como académico. La primera habla de la convergencia de ciencia, la segunda de la convergencia entre ciencia y sociedad y la tercera de nuevas fuentes de financiación. Y todos estos ejemplos se basan en mis propias experiencias, de las que os voy a hablar también, usando este ejemplo de la alimentación y del futuro de la alimentación em, como base de este ejercicio del que os voy a hablar. En cuanto a convergencia de ciencia, lo que he aprendido creando estos centros multimillonarios con más de 100 investigadores tratando de solucionar este problema global es que hace falta multidisciplinaridad. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, necesitamos ciencia de los alimentos, pero necesitamos también ingeniería biológica y genética, necesitamos ciencia de datos para entender todos esos experimentos y los resultados que se generan. Necesitamos nuevos bioprocesos y en lugar de usar fermentadores que se usan para la empresa farmacéutica, que son muy caros, utilizar nuevos fermentadores para la producción de estos alimentos al precio que se requiere. Necesitamos física y química, analítica, necesitamos medicina y nutrición, necesitamos seguridad alimentaria. Todo esto requiere distintas disciplinas, distintas facultades, distintas universidades, trabajar juntos para un bien común. Pero también necesita ciencias sociales, necesita ciencias de negocio, estudios de mercado y marketing y ciencias gastronómicas. Por ejemplo, tenemos que trabajar desde matemáticos a chefs y traerlos a la misma habitación y hablar de cómo solucionar problemas conjuntos. Y eso es esencial y yo creo que si no unimos todos estos elementos juntos a solucionar un problema global, el problema global no se va a solucionar, porque necesitamos acceder al consumidor y solucionar los problemas que van más allá de un investigador concreto y una disciplina. Y eso se expande a todo el abanico de la ciencia y por eso me gustaría en la academia crear foros de comunicación entre disciplinas, algunos sobre temas específicos, como puede ser en el caso del ejemplo la alimentación, pero también podemos hablar de biocombustibles, de nuevos farmacéuticos, de problemas de resistencia antimicrobiana, etcétera, etcétera. Pueden hacer sobre tecnologías específicas, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial puede unir disciplinas o llevar disciplinas a lugares donde no estaban antes. O también sobre oportunidades concretas. Por ejemplo, si hay un proyecto europeo en una determinada área que acaba de abrirse, conectar a las disciplinas adecuadas para hacer una aplicación para esa propuesta. Lo bueno es que la academia es muy multidisciplinar, como estamos
viendo durante el día de hoy en esta toma de posesión. Y eso va a ayudar a que esta comunicación se desarrolle de forma satisfactoria. El segundo ejemplo del que quería hablar es esa convergencia entre ciencia y sociedad. En el caso de los alimentos, el consumidor es el que va a decidir si una tecnología, si una ciencia, por muy desarrollado que sea un producto, se consume o no, entra al mercado o no. Entonces, es muy importante esa relación con el consumidor, esa educación con la sociedad. Educación no solo a nivel universitario, pero también con colegios, familias, con el público en general, incluso educar a los financiadores, ¿no? A los fondos de inversor, de que esta es un área que requiere y que necesita ser financiada. Relación con cultura y comida es un súper importante. Supermercados tienen un papel muy importante de decidir dónde en el supermercado el alimento está. Va a cambiar que la gente lo vea, lo compare con lo que hay al lado, lo elija o no. Hablar con comedores públicos en hospitales, en colegios y hablar de la sostenibilidad o de la salud y cómo estos alimentos pueden ayudar. Para llegar al consumidor hay que pasar por la comercialización, entonces hablar con empresas, crear empresas, licenciar patentes en universidades a empresas y trabajar conjuntamente con multinacionales para facilitar esta traslación. Pensar en los países en el desarrollo que se pueden beneficiar enormemente, en este caso de nuevos alimentos, pero también tener ese diálogo abierto con legisladores y gobierno, hablar de cómo las nuevas leyes pueden ayudar la llegada al mercado de estos alimentos, teniendo este impacto al final en la sociedad, en la salud y en la sostenibilidad del planeta. En concreto, más allá de este ejemplo concreto, esto se extiende de nuevo a todos los ámbitos de la ciencia y me gustaría participar en crear foros de comunicación directa con la sociedad, en particular en política y legislación, a lo que estoy haciendo muy activamente ahora mismo en Reino Unido, pero me gustaría llevarlo también al panorama internacional. Trabajo muy muy fuerte con empresas, tanto multinacionales como pequeñas empresas. En el centro trabajamos con más de 200 empresas. Tengo mis propias empresas también y me gustaría traer un poco ese conocimiento para favorecer esa relación entre universidades y empresas. Y también hablar con el público en general, educar y hacerle comprender un poco las ventajas de a lo mejor cambiar hábitos alimenticios. Lo bueno es que todos estos áreas de actividad están pasando en la academia y me gustaría unirme a estos grupos de trabajo y contribuir con mi experiencia y mi pasión por cambiar ah, ah, el mundo y la salud y el impacto en el planeta. El último tema que me gustaría hablar es nuevo modelo de financiación. Esto es algo que he tenido que trabajar mucho en los últimos años, sobre todo en la creación de estos dos centros de investigación. Esto me ha llevado más allá de mi propio grupo de investigación y de mi ciencia concreta, en la que sigo trabajando muy fuertemente, a tener una visión más global, a separarme de mi pregunta científica concreta, a ver cómo puedo impactar el mundo más en concreto. Y eso pasa más allá del tradicional proyecto de investigación o de proyecto europeo o nacional. Entonces tienes que pensar en presupuestos que van más allá de los 10 millones, en algún caso más de los 30 millones, y hay que pensar de forma diferente sobre cómo tener esa visión para conseguir esos proyectos. Atraer fuentes filantrópicas, que muchas veces son estas que están que tienen la capacidad de apostar pues, nueva ciencia, nueva tecnología. También hablar de financiación descentralizada. Tengo algunos proyectos en el laboratorio, por ejemplo, que están financiados de tipo crowdfunding. Entonces la gente ha puesto su dinero personal para realizar un proyecto en el que creen que tiene un impacto en la sociedad. O también financiación industrial, por supuesto. Y en el medio de todo esto está la cofinanciación, que es algo que se está llevando más a cabo, sobre todo con cofinanciación entre gobierno y empresa, gobierno y agentes filantrópicos y demás. Me gustaría traer todo este aprendizaje a la academia y hacer actividades sobre nuevos modelos de financiación, donde podemos hablar de esto en seminarios en concreto, con diferentes audiencias, o hacer grupos de trabajo, compartir experiencias, incluso coordinar solicitudes conjuntas para grandes proyectos que pueden cambiar el mundo. Y con esto me gustaría de nuevo agradecer a la academia por su fe en mí y a todos vosotros por escucharme hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Y con este breve acto, del que levantará acta el académico secretario de la Academia Joven de España, queda formalizada la toma de posesión como académico de número de don Rodrigo Ledesma Amaro, que será efectiva el 1 de septiembre de 2025. Enhorabuena, Rodrigo.